y que nos ayude a entender la realidad que estamos atravesando. Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Raúl Timerman, él es analista político. Hola Raúl, ¿cómo estás? Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, siempre sos muy gentil con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, queríamos hablar, viste que te estamos escribiendo hace un par de días, queríamos charlar contigo porque vos tenés una mirada muy amplia, muy interesante y muy inteligente sobre lo que sucede en la Argentina. ¿Qué está pasando en la República Argentina? Y la pregunta principal es ¿qué está pasando en los dos frentes políticos, las dos coaliciones, tanto la que gestiona el Frente de Todos como la oposición Juntos por el Cambio? Bueno, un tema es qué está pasando desde el punto de vista de la perspectiva electoral y el otro tema es qué está pasando con la gobernabilidad. Yo creo que son dos temas diferentes. Desde el punto de vista electoral, digamos, todos los estudios señalan que va a haber un balotaje, una situación de balotaje, y que en el balotaje lo más posible es que gane el candidato que surja de Juntos por el Cambio, lo que ubica a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich en la búsqueda de la presidencia. Ese enfrentamiento se va a hacer cada vez más encarnizado, no logran acuerdos parciales, incluso sobre quién va a estar en la ciudad, quién va a estar en la provincia. Digamos, la lucha recién empieza. En el caso del Frente de Todos, lo que hay es no hay conducción política, es decir, la persona que es Cristina Kirchner, que lidera la fracción más amplia, orgánica del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, indudablemente no está proponiendo una estrategia electoral al resto. Y el resto está inquieto y algunos juegan su propio partido. Digamos, el presidente Alberto Fernández primero jugó fuerte el hecho de la existencia de las PASO. Cuando se convenció de que lo más seguro es que hay PASO, bajó su candidatura y ahora empezó a insistir Sergio Massa con que tiene que haber un candidato de acuerdo, ya lo hace públicamente, y que no tiene que haber PASO, por lo menos que no tiene que haber más de un candidato. Y por el otro lado vos tenés candidatos largados como Daniel Scioli, Juan Grabois, Claudio Lozano, son tres que se han largado como candidatos a la presidencia. Y eso se mezcla con el tema de vacío de poder que existe, digamos. Hay un vacío de poder a nivel presidencial, hay un vacío de poder a nivel vicepresidencial, hay un vacío de poder a nivel legislativo. Y ¿Vos no entonces creés aparece... Raúl, Sí, perdóname, ¿vos no creés que existe la posibilidad? Vos sabés que la vicepresidenta de la República Argentina muchas veces da sorpresas. Bueno, de hecho dio la sorpresa sí, cuando nos enteramos en aquel mayo que Alberto Fernández, a través de YouTube, nos enteramos que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente. ¿Vos no creés que existe la posibilidad de que la vicepresidenta la semana que viene, ponele, digo una fecha por decir una fecha, anuncie la conformación de un nuevo espacio y arme haga un armado político propio? sí, es muy posible, sería lo más conveniente incluso desde el punto de vista de estrategia electoral, y que ella sea candidata a presidenta. Eso sería, no creo que ocurra, pero creo que sería lo más conveniente desde el punto de vista de estrategia electoral, y que el peronismo no kirchnerista a su vez se agrupe por su lado, y en lugar de ser 3 jugadores haya 4 jugadores. Digamos, hoy hay 3, las 2 coaliciones principales y Javier Milei. También es posible que Sí, haya algún tipo de acuerdo. Sí. Raúl, te agrego a Urtubey o Schiaretti. La semana pasada estuvimos hablando con Schiaretti Bueno, el peronismo no kirchnerista, te claro, digo yo. exactamente. El peronismo, no están ellos dos solos. Hay, yo no sé si Sergio Massa es kirchnerista o Alberto Fernández o Daniel Scioli o Guillermo Moreno, son peronistas no kirchneristas. Claro. En particular Alberto Fernández, presidente del PJ. Toda una situación muy extraña. Bueno, en esta situación extraña, al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está el doctor Rosati,
que es abogado, pero antes de ser abogado fue político. Claro. Fue constituyente en Santa Fe, fue intendente de Santa Fe, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y bueno, yo lo que creo es que decidió poner un límite al vacío de poder y empezó por el hecho de, bueno, no se pueden violar las constituciones provinciales. Alguien tiene que poner un freno a eso. Claro. Hubo otra época donde el freno lo ponía Néstor Kirchner. Yo no sé si vos recordás, pero cuando Rovira fue por la reforma constitucional Sí. para la elección indefinida y pierde por paliza con el obispo Piña, ¿te acordás de eso? Sí. Sí. Néstor Kirchner le dice a Felipe Solá, no vas por la reelección. Claro, No claro. hay reforma de la Constitución. Entonces, porque había alguien que conducía políticamente. En este momento no hay nadie que conduce políticamente, y bueno, Rosati decide ocupar un lugar que está vacío, y encima va y dice que hay que... Nadie le pone un freno a Milei, y Rosati dice la Constitución obliga a defender la moneda nacional. Olvídense de la dolarización. Tienen que cambiar la Constitución si quieren dolarizar. Pero nadie se lo dijo a Milei eso. Es decir, no solo hay un vacío de poder y liderazgo político, un vacío de conducción, sino que hay un vacío total de ideas. Nadie le pone coto a Milei. Hoy Milei está en 25% de intención de voto. 1 de cada 4 argentinos en condiciones de votar va a votar a Milei. Milei puede ser presidente. No, ni me lo digas. Bueno. No, bueno, pero te quiero decir, ese es el drama que estamos viviendo. ¿Y los radicales qué rol cumplen dentro del espacio de Juntos por el Cambio? Porque hablamos de Larreta y hablamos de Bullrich como los principales referentes de Juntos por el Cambio, los presidenciables, entre comillas. Y a mí algo que me llama la atención, y te pregunto a ver cuál es tu opinión, tu mirada al respecto. Facundo Manes tuvo como un auge muy importante, muy mediático en su momento, y ahora está como se dice vulgarmente en mi barrio, como haciendo la plancha. No se lo ve más, no está como... No, está como... Bueno, lo limó muchísimo el radicalismo. Digamos, cuando Manes obtiene los resultados que obtiene en la provincia de Buenos Aires, era un potencial candidato a presidente. El radicalismo se encargó de limarlo sistemáticamente. Hay una encuesta que hizo Carlos Graciano, que es Fonobot, una empresa de telemarketing, hace encuestas telefónicas, entre votantes del Frente de Todos. Y dijo, suponiendo que el Frente de Todos proponga un gobierno de unidad alrededor de un programa de gobierno, algo así era la pregunta, ¿quién debería ser el presidente que encabece, que lidere ese proyecto? Es entre votantes del Frente de Todos, te aclaro, ¿eh? Sí. El 78% dice Cristina Kirchner. Claro. Bien, y la segunda pregunta es quién debería ser el vicepresidente que acompañe al presidente que usted eligió, y ahí ahí se dividen en un 31 y 32%, que es lo mismo desde el punto de vista electoral. Un 31% dice Axel Kicillof, es decir, elige una fórmula 100% kirchnerista. Pero otro tercio, un 32%, dice el vicepresidente debería ser Facundo Manes. Elige una fórmula de alternancia, digamos, de convivencia democrática. Cosa que a Cristina mucho no le debe causar gracia porque ella ya convivió con un radical. Te iba a decir eso, lo que pasó con Cobos, el voto no negativo, el voto no positivo. Pero vos fijate, los votantes del Frente de Todos, un tercio de ellos, dicen que habría que formar una fórmula mixta y eligen a Facundo Manes, que es de alguna manera el desclasado del radicalismo. ¿Por qué? Porque Gerardo Morales tiene una posición muy clara. Horacio Rodríguez Larreta es la línea de él. Claro. Y el otro ala del radicalismo, que es Alfredo Cornejo, tiene una posición muy clara, Patricia Bullrich. El desclasado, el radical desclasado, es Facundo Manes. Que paradójicamente fue el que mejor elección hizo en las últimas, el que mejor le fue en las últimas elecciones, ¿no? Así es, pero nadie lo miró. Es más, creo que
molestó a muchos eso, porque fíjate que ni lo proponen como gobernador a la provincia de Buenos Aires, no lo proponen para nada, Mani. Yo creo que se van a ir acomodando las cosas, pero se van a ir acomodando mal. El horizonte no es promisorio y yo recuerdo, yo militaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la década del 60, yo estuve la noche de los bastones largos, en Exactas, en el 66, y en esa época, cuando era la elección que finalmente gana Ilia, que el peronismo está proscripto, yo militaba en la Federación Juvenil Comunista, que era una línea pro-soviética, y había una línea pro-china, que era Vanguardia Comunista, BC, que después, unos años después, Zanini militó en esa agrupación en Córdoba. Y el slogan de Vanguardia Comunista era "gane quien gane, pierde el pueblo". Y yo creo que en las próximas elecciones, gane quien gane, pierde el pueblo. Va a ser una situación muy complicada para la República Argentina, especialmente para aquellos que están en la situación más débil y de menor protección, ¿no? Sí, sobre todo yo también pienso, coincido con vos, pero y también pienso en la clase media, nosotros, ¿no? Porque a mí no me gusta decir la gente, nosotros somos la clase media. Yo, mi operador, mi equipo de radio, nosotros que somos los laburantes asalariados en buenas condiciones, con las condiciones laborales que uno merece, ¿no? Digo, ¿cómo van a hacer para sostener eso con el gobierno que viene, con todos los pagos de deuda que se postergaron este año para el año que viene? ¿Y vos creés que Sergio Massa efectivamente va a ser candidato? Mira, yo creo que a Sergio Massa no le conviene ser candidato, pero lo que yo piense es irrelevante para Sergio Massa. Yo, como lo veo a Sergio Massa, lo veo empezando a posicionarse como candidato, si es el único candidato del espacio. Pero vos sabés que hay un espacio, hay una parte del Frente de Todos que no está de acuerdo. Por ejemplo, Grabois dijo claramente, explícitamente, que si Sergio Massa iba como candidato, él iba aparte. Así es, y va a haber otros que van a ir aparte, seguro. Pero bueno, es muy difícil mantener una estructura de una coalición electoral que sirvió para ganar las elecciones, pero que no pudo gobernar, no sirvió para gobernar. Además, lo que estaba pensando yo el otro día, vos fijate, Cristina Kirchner, en sus alocuciones, en las últimas clases magistrales, yo no dejaría nunca, si doy una charla, que le pongan de título clase magistral, pero ese era el título que tenían las charlas, habló de economía. Sí, estuvimos cubriéndolo acá en el Teatro Argentino, fue una charla básicamente económica. Económica. Yo creo que Cristina Kirchner no tiene ministro de Economía, porque si hubiera tenido ministro de Economía no lo hubiera puesto a Sergio Massa. Interesante. Sergio Massa no es un ministro de Economía, es un gobernante. Sergio Massa está como un ejecutivo. Te hago una reflexión muy chiquita. Sergio Massa tiene 51 años, Axel Kicillof tiene 51. Sergio Massa parece el ejecutivo a cargo de una corporación multinacional. Axel parece el presidente de un centro de estudiantes universitarios. Me hiciste reír porque vos sabés que algo de eso circuló el otro día en un grupo de periodistas en el que estoy. Había una foto de Kicillof con su gabinete y excepto Bernie y Alac, había como un meme, ¿no? Excepto Sergio Berni y Julio Alac, el meme decía, acá está, la banda se va a Bariló. Claro, bueno. O sea que, digamos, no es un típico ministro de Economía, es alguien que se hace cargo de un gobierno que Cristina piensa que no llega a buen término. Y fíjate la manera en que se mueve Sergio Massa, no sé si otro hubiera hecho lo mismo. Digamos, se mueve con una ejecutividad, una velocidad, un ritmo y una dinámica
que no es conocido en otra gente. Pero sin embargo Sergio Massa llega a ser ministro de Economía con la venia, con el acuerdo y con... A ver, todos sabemos que si Cristina hubiera dicho que no, Sergio Massa no estaría sentado. No, a Sergio Massa lo puso Cristina ahí, pero lo puso como ministro de Economía, vos decís, y le dio a su cargo Agricultura y Producción, pero Sergio Massa no es un ministro, no está actuando como un ministro de Economía, está actuando como un ejecutivo de gobierno, que se hace cargo del gobierno, Y Alberto, no de la economía. ¿Y Alberto Fernández qué rol estaría cumpliendo hoy por hoy? Bueno, buena pregunta. ¿Qué pensás vos? En los focus group que hacemos con Sheila Bilker, una de las preguntas que le hacemos a la gente que hacemos voto prospectivo, o sea, los que van a votar, no los que votaron, los que van a votar. Van a votar frente a todos, le decimos, ¿y díganme qué última gestión de gobierno recuerdan ustedes? Y se produce un silencio en el grupo, no recuerdan un hecho de gobierno. Y si yo te pregunto a vos, también, pensá en la gestión de Alberto Fernández. ¿Qué recordás últimamente? No, el manejo de la gestión de Alberto Fernández fue inicialmente el manejo de la pandemia. ¿Cuándo ocurrió? No, eso es lo último que te acordás. Sí, y la cadena nacional que dio el otro día criticando a la Corte por la suspensión de las Miralo elecciones. A Sergio Massa, el nivel de actividad que tiene. Claro. Y te pregunto quién está gobernando. No, claramente que la mirada, por lo menos la mía, es que hoy por hoy el presidente parece, me hago cargo de lo que digo yo, es a título personal, parece como un presidente decorativo, ¿no? No tiene ni agenda de gestión. En los grupos aparece como un gobierno con fecha de caducidad. En los grupos focales aparece un gobierno que tiene fecha de caducidad. ¿Viste como fecha de vencimiento de los alimentos? Como que se terminó el gobierno. Raúl, y entre Patricia y Horacio Larreta, ¿cómo ves esa interna o qué es lo que en los testeos que han hecho ustedes? Bueno, lo que se ve es que en los sistemas de estudio de opinión pública que contestan más a aquellos interesados en política, Patricia Bullrich arrasa, digamos, gana por mucho. Y cuando uno toma en los presenciales, que entra todo el mundo, digamos, porque, bueno, por el sistema metodológico, ahí Patricia Bullrich está 4 o 5 puntos arriba, digo. ¿Y Milei? O sea, Milei es un fenómeno aparte, ¿no? Hoy hay un artículo interesante de Alfredo Serrano Mansilla, interpretando el fenómeno Milei en página 12. Y aparte creo que Le Monde Diplomatique sacó un suplemento sobre el tema Milei. Milei es un fenómeno aparte, empieza por el que se vayan todos del 2001, que ahora a mí me importa un carajo, yo lo voto a Milei. Cuando vos testeás las propuestas de Milei, todas tienen rechazo, ninguna tiene aprobación por encima del 35%. Claro. Pero sin embargo lo votan a Milei. Pero es como que la sociedad siente como un voto castigo en realidad, es un voto castigo por un lado. Pero no se mide la peligrosidad de lo que significa Milei. No, para nada. En el hastío no medís las consecuencias. Hay un hartazgo total y por el otro lado te dicen, además no es un voto vergonzante el de Milei, es interesante eso también. Claro. Dicen, a mí Milei me divierte, los otros son un plomazo. Sí, eso es lo que a mí más me preocupa, sobre todo de la juventud, ¿no? Hay una liviandad muy grande, sí. Pero ¿qué le ofreció la política tradicional en estos 40 años? Ellos sienten que nada. Sí, yo siento que es que Milei surge, esta es mi apreciación personal, Milei surge por el vacío político que tiene la República Argentina hoy por hoy. Yo creo igual que después de las PASO se va a caer Milei. Va a sacar menos votos en la general que en las PASO, es lo que yo opino. Un poco como el Brexit en Inglaterra, que cuando se enteraron que el resultado era separarse de la Comunidad Europea, dijeron, no, pero si yo sabía que este era el resultado, yo no votaba. Claro. Por la separación, votemos de nuevo. Bueno, ese es el valor de las PASO. Vos mirás el resultado y te hace pensar sobre tu voto. Claro. Si vos votaste para castigar en las PASO,
Después en las generales tenés que votar para construir. Sí, sí, sobre todo construir y tener en cuenta que lo que votes en las generales van a ser a quienes deciden los próximos 4 años cómo vamos a vivir todos y Así todas. es, que no va a ser fácil. Para nada. Raúl Timerman ha sido muy gentil de compartir un ratito con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias, le deseo mucho éxito y seguramente hablaremos en el futuro.